día de hoy, traders, nos encontramos en una nueva sesión de operativa y en este video te voy a enseñar cómo utilizar la acción del precio para ganar en opciones binarias. Además que te enseño las 3 etapas fundamentales para llegar a ser rentable, así que presta atención. Bien, traders, aquí puedo meter mi primera operación de esta sesión de operativa dependiendo hasta dónde llegue esta vela. De hecho, es una operación muy similar a la primera que metí en mi video anterior, que es un patrón de retroceso. Aquí tenemos 3 velas que se están moviendo hacia arriba y si esta vela cierra por ahí del 50% del movimiento, puedo meter un patrón de retroceso 1 minuto hacia arriba. Un patrón bastante sencillo que puedes encontrar en cualquier activo. Así que fíjate bien, ahí voy a meter la operación. Cuando esta vela cierre, voy a buscar una operación hacia la alza 1 minuto. Atentos, ahí la vela está por cerrar y meto operación $500 1 minuto hacia la alza. Y fíjate que este patrón de retroceso es un patrón bastante simple, ya que siempre se opera a favor del movimiento natural del gráfico. ¿Qué quiere decir? Yo tengo impulso, retroceso, un impulso pequeño. Por tal motivo, una sola vela está cumpliendo todo el movimiento de retroceso. Y ahí tiene sentido, porque estoy operando cuando está por comenzar mi próximo impulso hacia arriba. Recuerda que en una tendencia alcista siempre vamos a operar en la parte de abajo del gráfico. Y es lo que te explicaba. Sin importar cuál sea la estrategia que tú utilizas, siempre debes de operar a favor del movimiento natural del gráfico. De esta manera podrás tener una mayor ventaja en tus operaciones. Mira, ahí el gráfico no se está cumpliendo con el patrón de retroceso a la perfección, pero vamos a ver cómo finaliza. Todavía le faltan aquí 5 segunditos para que cierre la operación. Creo que tenemos una operación magnífica. Ahí la vela está cerrando y tenemos operación positiva por $445 en un patrón de retroceso. Y fíjate muy bien, en el caso que esta vela de aquí finalice hacia la baja, es decir, que haga un movimiento similar a la vela anterior, podría operar 2 patrones de manera continua, un patrón de retroceso y un patrón 1 por 1. Normalmente cuando tienes una zona de patrones te suele dar 3, 4, 5 patrones de manera continua. Entonces, antes de cambiarme de activo, voy a esperarme aquí un poquito para ver si esta vela me hace el movimiento que yo quiero. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjate bien, si mi gráfico sigue avanzando hacia arriba, bueno, pues me puede seguir dando patrones de retroceso, ya que al final del día todos los patrones que yo te enseño se basan en estructuras más grandes. Fíjate bien, aquí estoy preparando el patrón 1 por 1. En el caso que la vela baje más, híjole, no lo hizo, traders, no lo hizo. Pero te explicaba, ahí en el patrón de retroceso es prácticamente como un impulso. Mira, en un impulso tú vas a tener aquí tu movimiento hacia arriba, luego vas a tener tu movimiento de retroceso, que sabes que siempre está limitado al impulso anterior. Cuando el retroceso finaliza, continúa tu próximo movimiento de impulso. Perfecto. Pero ¿cómo se ve este movimiento reducido? Imagínate que esta estructura de una tendencia tú la hicieras pequeñita para que forme un patrón. Bueno, pues es ahí lo que te da un patrón de retroceso, que sería 2, 3 velitas hacia arriba. En lugar que regrese con 3 velas, es un retroceso de una vela y ahí estás operando el patrón de retroceso 1 minuto hacia arriba. Entonces, un patrón de retroceso es prácticamente la misma estructura. Impulso, retroceso, impulso. Impulso, retroceso, impulso. Siempre a favor de tu movimiento natural del gráfico. Entonces, vamos a ver si tenemos alguna otra oportunidad. Te explicaba que te voy a enseñar más a detalle sobre las velas de rechazo y las velas de relleno. Por ejemplo, aquí tengo un patrón de rechazo facilísimo, traders. Fíjate bien, las velas anteriores ya me dieron un rechazo hacia abajo. Entonces, en el segundo 30 de esta vela, voy a operar hacia abajo, porque mi gráfico se está moviendo hacia abajo. Atentos, en el segundo 30 de la vela meto un rechazo $500 30 segundos hacia abajo. Y la operación tiene sentido, porque mi gráfico, como se está moviendo en impulsos hacia la baja, entonces aquí la operación tiene todo el sentido del mundo, porque estamos buscando el próximo movimiento de impulso hacia la baja. Y aquí tengo un patrón de rechazo espectacular. Mira, qué maravilla de patrón. Vamos a ver cómo cierra la operación, traders. Ahí todavía le faltan 5 segunditos, pero mira, la vela ya está avanzando muchísimo. Ahí la vela está por cerrar y tenemos como resultado operación positiva por $425 en un patrón de rechazo. Sé que estas operaciones las ejecuté muy rápido, pero mira, prácticamente este es el patrón de rechazo que te he explicado durante muchos videos. Y el patrón de retroceso que metí es el mismo patrón que te he explicado durante muchos videos. Así que presta atención aquí. Recuerda que si tú quieres comenzar en el mundo del trading y quieres abrir tus primeras operaciones en el mercado de opciones binarias, en la descripción de este video podrás encontrar los enlaces a las plataformas de trading o a las aplicaciones que yo utilizo para hacer opciones binarias. Tienes los enlaces dependiendo del país en el que te encuentres. Y si quieres unirte a mi academia de trading privada, tenemos un número de contacto específico al cual puedes comunicarte para recibir información de las mentorías. Y por último, no olvides unirte a nuestro nuevo grupo de Telegram. Ahí tendrás información de gran valor. Así que
que continuamos, traders. Entonces, como te comentaba, sin importar cuál sea el patrón que tú utilices o la estrategia que tú utilices, siempre debe de ser a favor del movimiento natural del gráfico. De hecho, mira, en este gráfico que estábamos, me acabo de dar cuenta que aquí tuve un patrón de retroceso, pero hacia abajo, lo contrario a la primera operación que yo ejecuté en este video. Y fíjate bien, es lo mismo. Tengo ahí el patrón de retroceso, 3 velitas de impulso, una vela, siempre una vela, regresa al 50-60% de mi movimiento anterior. Me estoy refiriendo a este patrón que tenemos por aquí, y cuando la vela cierra, ahí se mete la operación un minuto hacia abajo en un patrón de retroceso. Y fíjate bien, tienen algo en común, tanto las velas de rechazo como los patrones, que ambos, tanto si yo hubiera metido la operación en la parte de arriba, en el patrón de retroceso o en el patrón de rechazo, que ambos se están operando a favor del movimiento natural del gráfico, que en este caso sería, como yo tengo una tendencia hacia abajo, siempre vas a operar en la parte de arriba, sin importar que tengas un patrón escalera, una vela de rechazo, una paridad, siempre debes de operar cuando el movimiento más pequeño está finalizando para dar paso al movimiento de mayor profundidad. ¿Esto qué quiere decir? En el caso de una tendencia, el impulso siempre va a ser el movimiento de mayor profundidad y el retroceso siempre va a ser tu movimiento más pequeño. Entonces, en el caso de una tendencia bajista, cualquier operación que tú metas, cualquier estrategia que tú utilices, siempre debe de ejecutarse aquí, cuando el movimiento pequeño finaliza, para dar paso al movimiento de mayor profundidad. Este es el punto perfecto en el que tú debes de operar en el caso de operar una tendencia bajista. En el caso de una tendencia alcista es lo opuesto. El impulso hacia arriba es el movimiento que avanza más. Después el retroceso siempre va a ser el movimiento que avanza menos, porque así funciona el trading. Y cualquier operación que tú vayas a meter en velas de rechazo, patrón 1x1, paridades de vela, cualquier situación, siempre va a ser aquí, cuando el movimiento más pequeño finaliza para dar paso al movimiento de mayor profundidad. Y esta es una regla que vas a aplicar siempre. Esta regla no cambia y estos fundamentos siempre son de la misma manera. Así que de momento llevamos 2 operaciones positivas. Este ha sido mi historial. Fíjate bien, aquí tuve una operación empatada. Tenía mucho tiempo, le comentaba a mis traders el día de ayer, que tenía mucho tiempo que no me tocaba empatar una operación, que no fuera ni ganada ni perdedora. De hecho, no sé si tú lo sabías, pero aquí en la configuración de la cuenta del broker, en la parte de trading, tienes una opción que dice protección mercado plano. Recupere el monto de las operaciones si los precios de apertura y cierre difieren en un tick. Aquí tienes varias opciones que yo te recomendaría revisar para ver si te conviene activarlas o no te conviene activarlas. Es como un seguro para las operaciones que avanzan o regresan por un tick. Bastante útil, la verdad. Pero de momento, el día de hoy llevo 8 operaciones en general. 8 operaciones positivas, porque bueno, ya había operado más temprano y no alcancé a grabar el video. Pero vamos a ver, traders, vamos a continuar con la sesión de operativa. Bien, atentos aquí. Tenemos en el Cafeína Index. Tenemos aquí impulso, retroceso pequeño, impulso, movimiento más grande, retroceso, movimiento pequeño, impulso más grande, retroceso, movimiento pequeño. Como un impulso ya no pasó al anterior, este movimiento bajista está finalizando. Aquí mi gráfico rompió con la zona, entonces puedo tener aquí un cambio de estructura hacia arriba y operar un modelo de entrada de rompimiento, o también lo que podría hacer aquí, ya sabes, cuando tienes un movimiento de rompimiento, puedes marcarte un Fibonacci, siempre del principio al final del movimiento, y yo puedo meter una operación en cualquiera de los valores de Fibonacci. Puede ser entre el 38 y el 50% o entre el 50 y el 61.8. Cualquiera de las dos sería una operación válida. Y es lo mismo que te comentaba. Aquí tengo rompimiento hacia arriba, retroceso, y te lo expliqué hace unos momentos. En el caso de una operación hacia arriba, siempre vas a operar cuando el movimiento más pequeño finaliza, y el movimiento más pequeño es el retroceso. Entonces, cuando el retroceso finalice para dar paso al próximo impulso, es donde tú vas a operar, que sería prácticamente lo mismo si yo esperara que mi gráfico viniera a reaccionar en esta zona. Si mi gráfico reacciona en esta zona, estaría metiendo una operación correcta, porque sería impulso, retroceso, impulso, impulso, retroceso, impulso. Sin importar cuál sea la estrategia, siempre seguir los mismos fundamentos. Ahora fíjate bien, ¿qué es lo que pasa si este movimiento de rompimiento sigue avanzando más hacia arriba? Bueno, pues lo que vas a hacer es una extensión de Fibonacci. El movimiento lo vas a ir alargando, lo vas a ir alargando, lo vas a ir alargando hasta que finalice el movimiento. Pero aquí te voy a dar una gran clave para ganar en opciones binarias. Si al momento de analizar tu gráfico, ya abriste tu gráfico, ya estás analizando, ves que comienzas a forzar el análisis, es decir, que ya comienzas a meterle más cosas, a cambiar el Fibonacci, a meterle otra línea para ver si
coincide o no coincide, lo mejor sería directamente cambiarte. Ya no te quedes aquí porque ahí comenzamos a forzar las operaciones y es ahí donde normalmente terminamos perdiendo. Así que vamos a buscar por aquí otra oportunidad. Lo más importante, entender la dirección con la que se está moviendo nuestro gráfico. Sé que a veces cuando abrimos estos activos son un poco difíciles de entender, pero acuérdate que todos los movimientos siempre se mueven en dos partes y que de cada impulso que yo tenga, el retroceso va a ser acorde al impulso. Si yo tengo un impulso pequeño, voy a tener un retroceso pequeño. Y a veces al abrir este tipo de gráficos puede ser un poco difícil entenderlos, pero siempre compara tu movimiento con un movimiento anterior. Fíjate, impulso, retroceso pequeño, impulso pequeño, retroceso pequeño, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso más grande. Por eso tengo un retroceso más grande, porque el movimiento pequeño es comparado al movimiento anterior. Entonces cualquier operación aquí siempre a favor del movimiento natural del gráfico. Eso es lo que normalmente a mí me hace ganar en opciones binarias. Entender que yo no puedo operar en contra del movimiento natural del gráfico. A ver, sí puedo hacerlo, claramente puedo hacerlo, mas sin embargo, sé que son operaciones que tienen mucho más riesgo. Y si no quieres correr ese riesgo, entonces directamente trata de operar de la mejor manera. Mira, por ejemplo, aquí puedo tener una operación en una paridad de vela. Atención, aquí voy a esperar a que esta vela llegue a la par del movimiento anterior, aquí, donde mi gráfico ya había reaccionado previamente. Pero tengo que meter una operación de 1 minuto hacia abajo para buscar el cambio de movimiento. Yo aquí veo que mi gráfico ya me dio una paridad de vela anterior. Aquí también me dio una vela de rechazo, pero yo me iría más por la paridad. Entonces cuando la vela llegue a este punto, únicamente voy a seguir la acción del precio. Lo mismo que me está diciendo mi gráfico es lo mismo que voy a operar. Atentos, aquí ya seleccioné el tiempo, 1 minuto. Cuando la vela se extienda, voy a meter la operación 1 minuto hacia abajo. Atentos, ahí la vela está cerrando y meto la operación $500, 1 minuto hacia abajo. Cabe mencionar, traders, que metí la operación 1 milisegundo después, a ver si el gráfico no me termina dando una vela contraria. Pero fíjate bien, no estamos inventando nada, únicamente viendo qué es lo que nos está diciendo nuestro gráfico. Si aquí ya me dio paridades, aquí me dio paridades, aquí tengo paridades, entonces eso es lo que yo voy a operar. Pero vamos a ver, aquí la vela se está viniendo en contra, pero se los he dicho en todos mis videos, confiar hasta el final en la estrategia. Si tú haces las cosas correctamente, utilizas la estrategia correcta al tiempo correcto, el gráfico te va a dar la razón de último momento. ¿Y qué pasa si perdemos la operación? No pasa absolutamente nada, es una operación bien ejecutada y si la perdemos, pues ni modo, nos cambiamos de activo y continuamos. Mira, ahí la vela ya nos está dando el rechazo. Esa es la magia de entender la acción del precio y las estrategias que te enseño en este canal. Mira con qué profundidad está avanzando la vela. Ahí le faltan 3 segunditos para que cierre. Ahí nuestra vela está cerrando, traders, y tenemos operación magnífica por $425 a 1 minuto. Y mira qué operación tan magnífica. Aquí van 9 operaciones positivas. Normalmente yo te he recomendado que operes siempre con ciclos de interés compuesto, pero esto depende mucho del proceso en el que te encuentres. No siempre vas a operar con ciclos de interés compuesto. Esto es dependiendo la etapa. Acuérdate que el trading se divide en 3 etapas. Aquí te las voy a explicar para que veas en qué etapa te encuentras y cómo debes de manejar tu capital correctamente. En el trading existen 3 etapas: la etapa de aprendizaje o de información, la etapa de capitalización y la etapa de rentabilidad. En cada una de ellas el capital se maneja de forma distinta. Por eso yo casi ya no hago ciclos de interés compuesto. Pero si tú te encuentras en la etapa de aprendizaje, cuando recién estás comenzando, estás aprendiendo estrategias, lo que vas a hacer es que vas a operar al capital mínimo, a lo mínimo que te permite el broker. Si no me equivoco, creo que el mínimo es de $1 y vas a tratar de aprender lo más posible, practicar una y otra vez, tratar de meter muchas operaciones para entender todos estos fundamentos, entender la acción del precio, en qué sentido se mueve tu gráfico, cuál es el sentido correcto para operar. Practicar la ejecución de las operaciones es algo bien importante, porque no solamente se trata de aplicar la estrategia y listo, sino aprender a ejecutar una operación en el segundo exacto en el que la vela cierra, o saber en qué momento darle clic exactamente. También eso es bien importante, porque si no vas a terminar perdiendo operaciones de último segundo. Y en el proceso o en la etapa de aprendizaje debes de tratar de practicar lo más posible. No te preocupes por ganar dinero, no te preocupes por querer subir tu cuenta a $1000. En esta etapa preocúpate por aprender, por entender qué es lo que estás haciendo, cómo lo quieres hacer, a qué hora lo tienes que hacer y de qué manera lo tienes que hacer. Después tenemos la etapa de capitalización, y es ahí donde muchos de ustedes se encuentran. En la etapa de capitalización lo que buscamos es llevar nuestra cuenta al capital más alto posible, y uno de los grandes errores que cometen los traders es que al no saber hacerlo correctamente terminan perdiendo su dinero. Lo comentaba con mis alumnos el día de ayer. Un alumno me preguntaba: oiga, Master, entonces si yo deposité $50 y
gano 30, debo de retirarlos. Y le digo, no, tú no debes de retirar capital hasta que ya tengas una base de capital más grande, porque si no tú mismo te estás poniendo el pie. Las ganancias que nosotros tenemos en opciones binarias es lo único que podemos utilizar como apalancamiento para poder subir nuestra cuenta, y si tú te deshaces de ellas, entonces estás quitando este impulso. Debes de utilizar tus propias ganancias para tratar de subir al máximo. Por eso en la etapa de capitalización debes de utilizar los ciclos de interés compuesto. Cuando tú ganes una operación de $10 y ganes $8, utiliza esos mismos $8 para tratar de subir tu cuenta al capital más alto posible. En la etapa de capitalización debes de hacer siempre al menos 2 operaciones de interés compuesto. Cada que tú ganes una operación, la próxima debe de ser por capital más la ganancia, siempre. Ese es el ciclo básico. Ya después puedes ir aumentando una operación más, 2 operaciones más, seguir cargando tu cuenta para poder capitalizarte a lo más alto posible. Pero no debes de retirar ahí todavía. Vas a retirar hasta que seas rentable, hasta que pases a la etapa de rentabilidad. Imagínate, tú depositas $50, ganas 30, retiras 50 y ahora estás empezando 3 pasos hacia atrás. Eso no tiene ningún tipo de sentido. La idea es que conforme vayas ganando, cada vez tengas mayor capital, una mayor ventaja para que cuando pases al proceso de rentabilidad, ahora sí puedas retirar. Entonces, en la etapa de capitalización, cada que ganes una operación, la próxima por capital más la ganancia, al menos en 2 ocasiones. Y ya una vez que tú logras subir tu cuenta, no lo sé, a $1,000, $5,000, el capital que sea, un capital base grande que ya te permita retirar, ahora sí puedes hacer lo que yo hago. Todas mis operaciones suelen ser por el mismo capital por lo general. Yo a lo mejor hoy metí 4 operaciones de $500, son $2,000 y ahora sí puedo retirar ese dinero, y ese dinero no afecta el volumen total de mi cuenta. ¿Por qué tú siempre ganas en la cuenta de práctica y en la cuenta real no? Porque en la cuenta de práctica tienes un volumen muy alto de capital y puedes operar de una forma más libre, sin tantas presiones de pérdida. Bueno, pues aquí funciona de la misma manera. Ya cuando tú logras tratar tu cuenta real como tu cuenta demo, es ahí donde las cosas comienzan a cambiar. Así que vamos por unas últimas 2 operaciones o una operación, dependiendo cómo se presente. Aquí te voy a explicar cómo utilizar una vela de relleno. Normalmente en un movimiento a favor de la tendencia tenemos un impulso, luego tenemos un retroceso, perfecto, y para operar un relleno hay 2 formas de hacerlo. Un relleno es lo contrario a un rechazo. En un rechazo, tú buscas que la vela vaya hacia arriba, operas ahí para que la vela alcance a regresar hasta que cambia por completo de sentido. Eso sería una vela de rechazo. Pero una vela de relleno es ya cuando la vela avanzó en el sentido que vas a operar. En una tendencia bajista siempre debes de operar aquí, en la parte de arriba. Y un relleno es cuando una vela comienza a favor del movimiento natural. Hay 2 formas de meterlo, a 30 segundos y a 1 minuto. Si la vela regresa en el segundo 30 exactamente y te deja una mecha de esta manera, ahí vas a meter la operación 30 segundos en una técnica de relleno. ¿Para qué? Para que la vela que regresó en los próximos 30 segundos comience a rellenar todo el espacio que había dejado. Así funciona una vela de relleno o una técnica de relleno. Y la segunda manera es esperar a que la vela cierre, y cuando la vela cierra, metes una operación al próximo minuto en una vela de relleno. Esas son las 2 maneras de meter una vela de relleno al principio de un movimiento. Y esto mismo funciona tanto hacia la baja como hacia la alza, pero debes de buscar siempre el movimiento adecuado. La verdad, traders, que yo siento que si meto otra operación ahorita, ya podría perderla. La verdad, ya me pasé un poquito de mi tiempo normal de operativa. Mira, esto es una técnica de relleno. Esto que está haciendo el gráfico ahora es la manera en la que te lo explicaba, pero tienes muchas variantes. Si te gustaría que te enseñe más a detalle sobre la técnica de relleno, asegúrate de decírmelo en los comentarios. Así que traders, esperando que les haya gustado esta sesión de operativa, y nos fuimos con 9 operaciones en positivo. Dime en los comentarios en qué etapa de tu proceso te encuentras: información, capitalización o rentabilidad. No olvides dejar tu like en este video, deja tus comentarios y aquí te dejo un próximo video para que puedas verlo. Asegúrate de darle click y nos vemos en la próxima, traders.